Jonás capítulo 1, versículo 1, lee así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar al Señor, vamos a leer hasta ahí. Más tarde nos vamos a referir a otros pasajes de este libro tan precioso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Solo tu palabra es la verdad, Señor. Por eso te pedimos, mi Dios, que en esta mañana solo tu palabra sea predicada aquí. Solo tu palabra sea recibida y guardada en el corazón de mis hermanos, para que solo tú seas visto, solo tú seas escuchado, solo tú seas recordado, y solo a ti te sea dada la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén, Señor. Pueden sentarse, muy amados. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la palabra que Dios ha hablado y ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, establece sin lugar a dudas que Dios se ha revelado al hombre, que Dios se ha tomado la iniciativa de buscar al hombre, de que el hombre estaba perdido y que Dios se tomó la iniciativa de acercarse a él. Eso difiere bastante de una modalidad nueva del Evangelio o de la adoración que se sigue muchas veces en nuestros días. Quizá porque se está volviendo a una adoración de formas, a una adoración tipo farisaica, donde cristianismo se había convertido o se ha convertido más bien en una religión que en una vivencia, en una cosa viva. Me explico. La palabra de Dios establece que Dios busca al hombre, que el hombre huye de la presencia de Dios, pero que Dios va detrás del hombre revelando a Jesucristo. Hoy día en muchos sitios lamentablemente se enseña que es cuestión de tú buscar a Dios, como si Dios se hubiese perdido, como si Dios se estuviera escondiendo, y el hombre tiene que hacer un montón de cosas para que Dios salga de su escondite y se revele al hombre y entonces nos bendiga. Es totalmente opuesto a lo que dice la palabra del Señor, que en todo momento dice que el hombre es el que se anda escondiendo de Dios continuamente, y que Dios en su misericordia anda detrás de él, revelándose a través de sus siervos, los profetas. El libro de Hebreos comienza diciendo que en el tiempo antiguo Dios habló de muchas formas a través de los profetas, pero que ahora, para llegar al colmo de ese esfuerzo de Dios por traer al hombre a sí mismo, se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros para que el hombre no tuviera excusa. Yo quiero llamar la atención a esto, amado, porque el hermano leyó, yo no he leído el editorial del periódico a que él se refiriera, pero tenemos en estos tiempos de confusión, hermanos, de confusión religiosa, donde se habla de tantas y tantas doctrinas, y algunos han optado por decir, aquí no enseñamos doctrina, y lo que hacemos, venimos a perder el tiempo, ni doctrina enseñamos. Mira, hermano, en estos tiempos de confusión hay que volver a las sendas antiguas, recuperar la visión correcta
establecer que nosotros estamos aquí abajo y Dios allá arriba, por tanto sean pocas nuestras palabras, como dice el libro de Eclesiastés, y entender, volver a entender que mire, nosotros somos los que huimos, Dios es el que nos busca. El libro de Jonás es un libro de doctrina profunda, hermano. Es un libro de doctrina bíblica básica, pero profunda a la vez, porque nos vuelve atrás a las sendas antiguas. Nos enseña cómo Dios no ha escatimado en nada con tal de acercar al hombre a Él. Cristianismo no es otra cosa que la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, en un esfuerzo final por acercar al hombre a Dios. Es Dios abriendo las puertas, abriendo los brazos desde la cruz del Calvario y diciéndole al hombre: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristianismo es todo lo contrario de la religiosidad antigua o moderna, que es fundamentalmente el esfuerzo del hombre en conocer a un Dios, en buscar a un Dios a quien no conoce. Dios no se ha escondido, hermano. Dios ha hecho lo imposible por revelarse al hombre, para que tú y yo le conozcamos tal y como Él es. En su esfuerzo, dice la Biblia, nos ha hecho partícipes de la gloria venidera. Nos ha dado las arras del Espíritu Santo para que empecemos a saborear desde ahora la gloria de esa dicha que pronto se va a manifestar. Dios, en el primer capítulo del libro de Jonás, llama a Jonás. Le dice: Jonás, yo quiero que tú vayas a predicar a una ciudad muy mala, que no me quiere a mí, que no quiere saber de mí, que se está escondiendo de mí, que no quiere saber del Evangelio. Yo quiero que tú le vayas a predicar el Evangelio. Y yo quiero que tú le vayas a hablar de mí. Mira qué lindo. Dios llama a sus siervos para que vayan a llevar su mensaje a sitios donde el hombre no quiere saber de Dios. De manera que Dios no se revela porque tú lo estás buscando, sino que Él se revela porque Él te ama, porque tú no le amas. Él te ama y Él se revela a ti para que viéndole tú vengas a su reino. Dios llamó a Jonás y le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive. Nínive, dicho sea de paso, mira, si San Juan tiene problemas sociales, posiblemente Nínive era el colmo de los problemas sociales. Era el colmo de la iniquidad en aquellos días. Era el colmo de la maldad del hombre en aquellos días. Era el colmo de la crueldad. La gente de Nínive se distinguía por su crueldad. Era gente sumamente cruel, pagana, hasta la médula de los huesos, pero una crueldad extrema, hasta el extremo que sacrificaban a sus enemigos, a sus dioses falsos. Les quitaban la piel y los desollaban vivos, dejarlos morir poco a poco. Era el sacrificio que le hacían a los dioses paganos. Era la crueldad terrible en manos paganas. Dios le dice a Jonás: Jonás, yo amo a ese pueblo. Por eso quiero que se salven, por eso quiero que vayas allí a predicar el Evangelio de la salvación. ¿Tú estás entendiendo eso, hermano? ¿Estás entendiendo que Dios se manifiesta no porque su pueblo le ame y le busque, sino porque Dios ama? ¿Qué es que Dios es bueno? No que nosotros seamos buenos, sino que Dios es bueno. Porque dice la Escritura que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, a su tiempo Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Cuando nosotros no le mirábamos, cuando nosotros no le queríamos, cuando nosotros blasfemábamos de Dios, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para que creyendo en Él fuéramos nosotros salvos. Yo quiero poner las cosas en el contexto y a la luz apropiada antes de continuar, hermano. Mucha gente dice que el hombre es bueno porque ora y ayuna y busca a Dios. Yo digo que Dios es bueno, no el hombre.
La Biblia establece que el hombre no es bueno. Que lo que el hombre dice que es su justicia para Dios es trapo de inmundicia. Que lo que el hombre levanta como bueno que es su corazón. Yo podré ser malo en apariencia, pero mi corazón es bueno. Mentira, hermano. Jeremías 17:9 establece, Dios establece, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y añade, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, contesta él, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada cual su camino, conforme al fruto de sus obras. De manera que Dios establece que el hombre no es bueno, él sí es bueno. Dios es bueno, no el hombre. Por tanto, yo lo siento por ti en esta mañana. Si tú te creías que eras bueno, la Biblia dice que no eres bueno. Empecemos por ahí. Yo te sugiero que tú aceptes lo que dice la Biblia, en lugar de aceptar lo que te dice tu corazón, porque tu corazón, dice la Biblia, es engañoso. Y tú entraste por esa puerta creyendo que tú eras la gran cosa, pues entiende que tú no eres la gran cosa, que Dios es bueno. Y te ha traído aquí porque Él te ama. Estamos contestes en eso, muy amados. Yo espero que sí. Porque la Biblia lo dice y yo lo creo. Y dice la palabra del Señor que Dios llamó a Jonás y le dijo, vete, predícale a los ninivitas, porque ellos no son buenos, pero yo soy bueno, y yo quiero salvar de allí a unos poquitos que te van a oír y se van a convertir. ¡Qué lindo! Pero Jonás dijo, no, niñas. Y yo le voy a predicar a esa gente, porque esa gente es malísima. Esa gente tiene fama de ser los más malos del mundo, y además, después de haber sido tan malo, y yo que he sido tan bueno toda la vida, tú lo vas a convertir y le vas a dar a ellos lo mismo que me has dado a mí. Y eso no puede ser. Yo no les voy a predicar a esa gente, por tanto, me voy a ir lejos de la presencia de Jehová, porque no quiero. Hay veces que nosotros, creyendo que somos tan buenos, creyendo que somos tan justos, decimos, no, a ese yo no le voy a predicar el evangelio. Ese que pague por lo que ha hecho, lo malo que ha sido toda la vida, bueno es que Dios le pague ahí conforme a sus obras. Yo le voy a predicar este evangelio para que no se salve nada, porque Dios es tan bueno que va y lo salva. Hay gente que lleva 30 años en la iglesia, y viene uno que ha sido 29 y 7 octavos de año malo, pero bien mal, y entra a la iglesia, y Dios lo bendice y lo salva y lo bautiza con el Espíritu Santo, y todo el mundo se queda mirando, ¿qué pasa? Y le da toda clase de bendiciones, y al cabo de 2 semanas se lo llevó para su reino. Y dice, pero ¿cómo es posible? Yo que llevo aquí 30 años laborando, y ese hijito de vecino entró por ahí tan malo, y Dios le dio más que a mí. ¿No te parece eso al hermano mayor del hijo pródigo? Dios es así. Dios es bueno, hermano. Y Dios no tiene que hacernos caso a nosotros, a nuestra mediocridad en la mente, que si fulanito se merece o no se merece. No. Dios ama. Y porque Dios ama, Dios obra. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quizá tú y yo no podamos nunca llegar a entender hasta dónde llega la misericordia de Dios. Cuán grande, cuán profundo, cuán alto, cuán ancho es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Por eso que no podemos fijarnos muchas veces en lo demás, o sea, tan malo que es y tan malo que es, pero Dios le ama. Dios le ama sobremanera. Jonás dijo, no, yo no voy a predicarle a esa gente, porque yo sé muy bien lo que hago, yo voy a agarrar mi barco, me voy a ir lejos de la presencia de Jehová. El hombre es así, no solamente Jonás era así. Y la historia del hombre es la historia del escapismo humano. Es la historia del hombre huyendo de la presencia de Dios. Dios dice, ven aquí, el hombre dice, no, me voy allá. Dios dice, sigue por este sendero, el hombre dice, no, yo no quiero. Ese libre albedrío que yo tengo me permite ir donde a mí me dé la gana. Libre albedrío es otra palabra, mejor dicho, es otra palabra para decir yo hago lo que a mí me da la gana. Eso es lo que quiere decir. Yo hago lo que yo quiera, lo que me plazca. Cristianismo no es hacer nuestro libre albedrío, sino hacer lo que a Dios le place.
cristianismo es un Dios haciendo como Él cree que debe hacer y nosotros siguiendo la pauta de Dios. No un Dios limitado y amarrado por nuestra propia volubilidad. Decimos, yo voy a hacer esto porque Dios me hizo libre y allá Dios que se ajuste. Yo lo voy a hacer, a Dios que modifique sus planes. No, hermano. Dios hará su voluntad con y sin tu permiso. Dios es Dios, no necesita que tú le creas, no necesita que tú le aceptes ni le adores como Dios. Dios no va a dejar de ser Dios porque tú no creas en Él. Dios es Dios de los impíos también, aunque ellos, para contrariedad de ellos, no quieran aceptarlo. Pero Dios es Dios de los impíos y Dios de los que creen en Él también. Jonás dijo, no, yo voy a ejercer mi libre albedrío y me voy a hacer mi voluntad. Si ahí se terminara el libro de Jonás, sería lo más frustrante que usted pueda imaginar. Dios quiere hacer el bien, pero el hombre dice, no, tú estás limitado en tu poder, porque tú me has dado cierta libertad a mí, yo la voy a ejercer ahora, por tanto, yo lo siento por ti, Dios, Nínive va a tener que esperar a otro, porque yo no voy a ir a predicar, así que conmigo no cuentes. Amados, si ese fuera el Dios a quien nosotros le servimos, no valdría la pena adorarlo. Y hay que ser categórico en esto. Si Dios fuera manipulable, si Dios se dejara manipular, porque hoy tú te levantaste de la cama con deseo y mañana te levantas sin deseo de obedecerle y Dios tuviera que sujetarse a lo que a ti te dé la gana, Dios no valdría la pena adorar a ese Dios. Pero gloria a Dios, porque Dios es soberano, hará su voluntad, quieras tú o no. Y le había dicho a Jonás, su siervo es esclavo, el que hace la voluntad. Quizás Jonás no se lo creía a Dios. Quizás tú dices aquí que eres un siervo de Dios, pero haces lo que te da la gana en tu casa, pero te crees que haces lo que te da la gana. Hay un Dios que está mirando. Si ahí se acabara todo, hermano, esto sería frustrante. No habría garantías para nada ni para nadie en esta vida. Pero mira lo que dice la Escritura. Jonás cogió un barquito para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El versículo 4 empieza, pero Jehová. Qué lindo. El hombre hace, pero Jehová. Como dicen allá los que juegan dominó, la ficha del tranque la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. El hombre, mire, habla un montón de cosas, pero lo que sale para afuera es del Señor, dice Proverbios. El hombre cree que sus caminos son de él, pero Dios es el que ordena los pasos del hombre, dice la Escritura. Pero Jehová. Quizá no habría que predicar nada más. Yo oí un predicador hablar sobre este libro una vez y dijo, yo no tengo que predicar nada más. Jonás decidió irse lejos de la presencia de Jehová, pero Jehová. Me voy a sentar, yo no tengo que predicar nada más. Con eso es suficiente, lo demás lo pueden añadir ustedes, dijo aquel predicador. Pero mira qué lindo. Jonás, lejos de la presencia de Jehová, pero Jehová, dice el versículo 4, hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás decidió ejercer su voluntad, pero Jehová tenía otros planes y los planes del Señor se tienen que cumplir. El salmista establece, Jehová cumplirá su propósito en mí. No queda otra alternativa. Mira, hermano, Dios no se pone nervioso, ni se pone ansioso, ni se le van las cosas de las manos así como a nosotros. No. Dios te ama y cuando te ama se inventó cómo es que te iba a salvar y va a llevar a cabo ese plan, quiéralo tú o no. Y eso es decir, ¿sabes? Yo no estoy diciendo algo aquí que te choca, pero Dios es Dios y tú eres hombre y Dios va a hacer la voluntad de Él sobre ti. ¿Ah? Y dice la palabra del Señor que Jonás quiso hacer lo suyo, pero Jehová.
Jonás se montó en el barquito y Dios empezó a levantar un oleaje tan y tan grande que el barco no podía avanzar. Estaba varado en el medio del mar, amenazaba ruina, se quería hundir. ¿Tú me recuerdas a mí? El pasaje bíblico en que los apóstoles se montan en la barca para cruzar al otro lado. Jesús se había quedado en la orilla. Ellos estaban solos sin el Señor. Se levantó una gran oleada. ¡Ay, que perecemos, Señor! El Señor se aparece andando sobre las olas y dice: ¿qué pasa? Soy yo, no temas. Qué lindo. Cuando estamos haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, se levantan olas, hermanos. Olas terribles. Obstáculos insalvables. Y tú te preguntas: ¿pero por qué? Si esto es lógico. Solo más bien que Jonás cogiera su barquito y se fuera para Tarsis. Él mismo pagó su pasaje. ¿Por qué razón, como los demás, no podía irse? ¿Por qué tenía que ser Jonás que le pasaran esas cosas? Porque Jonás era un siervo de Dios, hermano. Y si Dios tiene que mover cielo y tierra, y como dice la Escritura, sacrificar a otros por sus siervos, lo hará. Esto es lindo y es terrible, pero Dios es así porque Dios ama. Y se había propuesto salvar unos cuantos en Nínive, y lo iba a hacer por sobre la voluntad de Jonás, y quería usar a Jonás para eso. Jonás dijo: no, ok, te voy a levantar un vientito ahí para que se te parta el barquito ese que llevas, para que entiendas que Dios es Dios sobre las olas, sobre los elementos, que Dios manda en este mundo, que no se ha puesto nervioso, que el diablo es un bocón y habla muchísimo por ahí y dice que él está. No, Dios es soberano, Dios es Dios, Dios está en control y va a traer todas las cosas a un fin que está ya escrito en la palabra de Dios. Es preciso, dice la Escritura, que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso va a ocurrir, quiéralo el diablo o no, quiéralo tú o no, prediques tú o no prediques, Cristo va a reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Alabado sea el Señor. ¿Entiende eso, hermano? Estamos sirviéndole a un Dios de poder, a un Dios grande y poderoso, que dice: yo quiero cambiar tu vida, mudarte en otro hombre. Dios lo puede hacer. Y tú le dices: no, yo no quiero. Dios dice: yo quiero. Yo no quería. Cuando a mí me iban a hablar del Evangelio, yo me escondía. Últimamente lo que hacía era que los botaba de casa. No quería que hablaran del Evangelio. No. Yo no quiero saber. Esos cristianos son un montón de hipócritas, decía yo. Yo no quiero saber de Cristo. Y hacía todo lo posible y lo imposible para que no viniera a hablar del Señor. Yo no quería saber de nada. Y recuerdo claramente como una vez el Señor me agarró, yo traía un cigarrillo así de largo en una mano y una Cuba Libre en la otra, y con una Biblia en la falda el Señor me convirtió. En casa, como yo no quería que nadie me hablara, pues nadie me habló. Solamente el Señor me agarró allí y me arrinconó en casa, y Él mismito me dijo: no es lo que tú digas, sino lo que yo diga. Yo dije: amén, no me queda más remedio, Señor. No me queda más remedio. Amado, la historia del hombre es una historia triste. Se convierte a Cristo cuando no le queda más remedio que convertirse a Cristo. ¿Sabes? Los cristianos bien tremendos son los que estaban como Jonás cuando eran inconversos, huyendo de la presencia del Señor, lejos de la presencia de Dios. Dios hizo levantar una marea tremenda. Quizás te preguntas tú en la vida: ¿por qué las cosas me están yendo tan mal? ¿No será que estás huyendo lejos de la presencia del Señor? Y Dios está levantando una marejada tremenda en tu vida para que reacciones, para que le busques a Él, para que dejes ya de hacer tu voluntad y comiences a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es momento de reflexión, hermano. La palabra no está escrita ahí para vanidad, sino para que tú y yo reflexionemos en ella. Las cosas están mal en mi vida. ¿Por qué están mal, Señor? ¿Acaso estoy yo como Jonás huyendo?
Las cosas se pusieron tan malas, hermano, que la tripulación comenzó a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Empezaron a orar a sus dioses, cada uno, y sus dioses no respondían. Había problemas ahí tremendos y echaron suerte. La suerte, dice la Biblia, cayó sobre Jonás, ese que está ahí, Y él confesó y dijo, sí, efectivamente, que yo estoy huyendo de la presencia de Jehová. Ah, pero mírate, lo echaron sobre la borda, dice la Escritura. Las cosas para Jonás iban de mal en peor. Lo echaron sobre la borda. Si eso hubiese sido todo, la historia del cristiano sería una desgracia, al estilo de las tragedias griegas. Pobrecito hombre que era un predicador, pero un día desobedeció y el Señor lo desechó porque él se quiso ir lejos y Dios terminó su relación con Jonás y el pobrecito Jonás ya desapareció del libro de la vida. Pero Dios es bueno. Dios amaba a Nínive, pero también amaba a Jonás. Y dice la Escritura otra vez, versículo 17, pero Jehová. La gente tiró a Jonás por la borda. La gente persiguió a Jonás por ser el causante. La gente en este mundo te persigue a ti como creyente porque no quiere saber de Dios, hermano. El diablo, que es el príncipe de este mundo, incita a la gente contra ti. Te quieren tirar por la borda porque no te aman. Si eso fuera todo, sería una desgracia ser cristiano. Pero Jehová, dice el versículo 17, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice la Biblia que Jehová tenía preparado un gran pez. O sea, eso no es un pececito cualquiera, ¿sabes? Ese no fue el primer pececito que se apareció allí por el océano, la primera ballena que pasó por allí o lo que fuera. Era un pez expresamente preparado por el Señor. Dios sabía que iban a tirar a Jonás por la borda. Claro que sí. ¿Quién tú te crees que levantó la mar? ¿Quién tú te crees que arreció el viento? ¿Quién tú te crees que conoce los pensamientos del hombre? ¿Quién tú te crees que mira el corazón del hombre? Dios. Y también tenía preparado el pez que se había de tragar a Jonás. Yo me imagino Dios instruyendo al pez con 2 o 3 días de anticipación. Le iba a decir, mira pez, tengo un hombre a quien tú te vas a tragar, de manera que yo ordeno que todos esos jugos gástricos cesen de inmediato. Vas a tener suficiente provisión de aire ahí dentro y de agua, porque nada menos que mi siervo va a morar en ti por 3 días, así que tú ajustate. Y lo atesó. Cogió al pez y lo llamó a capítulo. Le dijo, tú vas a tener que estar allí al ladito de ese barco para que tan pronto mi siervo Jonás caiga, tú te lo traigas. Yo no quiero que se ahogue. Y ahí dentro tú vas a tener provisión de todo, porque él va a estar ahí 3 días. ¿Te imaginas eso, hermano? Dice la Biblia que así fue que pasó. Jehová preparó al pez. Yo quisiera cambiar eso un poquito y leerlo de esta manera. Pero Jehová tenía preparada una gran crisis que tragase a Jonás. Un gran problema, una crisis. Jonás era un desobediente, había que traerlo a la obediencia, quizá de una manera terrible. Cuando Jonás vio que el cielo se estaba encapotando, que las nubes empezaban a chorrear agua, que la mar se levantaba mientras todos se ocupaban de buscar a sus dioses, en lugar de Jonás buscar al suyo, ¿sabe lo que hizo? Se fue allí a dormir. Se acostó a dormir en lo que pasaba la tempestad. Dios hizo que lo tiraran por la borda y Dios tuvo que preparar una crisis. Algo que realmente moviera a Jonás. Algo que obligara a Jonás a buscar a Dios. Es posible que hoy tú o alguno de tus seres queridos esté pasando por una gran crisis, hermano. Que tu marido se haya ido de la casa, o tu esposa no te ame, o que tu hogar se esté destrozando, o que tus hijos estén en la droga, o que no sepas dónde están, o que no te quieran y te lo digan francamente, no queremos saber de ti. Y tú estás cargando tu alma,
tu corazón con ese peso tan enorme. Una crisis en la vida. Una angustia que parece que te aprieta el pecho y que no puedes salir. Cuando todo es negrura, como en el vientre del gran pez. Ya no se veía la luz del sol, no había esperanza, esperando ser digerido, esperando ser acorralado porque ya era superior a sus fuerzas, esperando ya la muerte, esperando ya sin esperanza. Quizá tú estés así, o quizá una crisis esté siendo preparada para ti, pero entiende que Dios es el Dios de las crisis también. Y cuando Dios, que te tiene en la palma de su mano, ve que tú no le haces caso a los vientos y a la mar, que se te predica el evangelio y te dicen es por aquí, tú dices no, no es por aquí, es por allá. Dios prepara una crisis. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la Biblia añade, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito son llamados, como Jonás, como tú y como yo. Aún las crisis nos ayudan a bien, son preparadas por el Señor para que tú te vuelvas al Señor. Jonás iba caminando lejos de la presencia de Jehová. Dios causa toda clase de inconvenientes y por último tiene que detenerlo. Tienes que dejar de caminar. Tienes que dejar de huir. Aquí tú estás ahora en el vientre del gran pez, en el mismo centro de la crisis. Detente. Ahora Dios te ha forzado a detenerte. Ya no puedes hacer tu voluntad. 3 días ahí metido. Jonás tenía que ayunar 3 días. Jonás tenía que ayunar 3 días. Y Dios hizo que Jonás ayunara 3 días ahí metido en el vientre del gran pez. Si esa fuera toda la historia, sería frustrante. Jonás se quedó en el vientre del gran pez, sumido en una crisis. Mire, si Jonás se hubiese muerto ahí, hubiese sido una historia bonita, porque nos enseñaría una lección, que no debemos huir de Dios, que debemos hacer la voluntad de Dios. Pero qué lindo es Dios, que no terminó la historia ahí. Pero Dios, entonces Jonás, dice el capítulo 2, comienza diciendo, entonces oró Jonás a Jehová. Fíjate qué lindo el resumen de este libro. Jonás se levantó para huir lejos de la presencia de Jehová, pero Jehová entonces Jonás. Entonces, cuando no le quedó más remedio, oró Jonás desde el vientre del gran pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Sea bendito Dios por las crisis. Sea alabado el Señor por las crisis. Sea alabado el Señor por los problemas de la vida que hacen que nos detengamos en nuestra carrera desenfrenada por hacer nuestra voluntad, para que comencemos y nos volvamos a Jehová nuestro Dios para clamar al Señor desde nuestra angustia. Muchas veces nunca oraríamos, amado, nunca nos acordaríamos de Dios, pero Dios en su misericordia crea la crisis, levanta el gran pez, lo prepara para que nos trague, para que desde el vientre del gran pez en la angustia clamemos al Señor. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas las olas y tus ondas pasaron sobre mí. Dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¡Qué desesperación, hermano! Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¡Qué lindo! Dios se había acordado de Jehová toda la vida. Mejor dicho, perdón, Dios se había acordado de Jonás toda la vida. Jonás se iba a acordar de Dios cuando estaba en el vientre del gran pez. Amado, qué linda es la historia de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y vuelvo a decir, si hasta ahí fuera el libro de Jonás, sería frustrante. Porque el hombre llegó a la angustia, se acordó del Señor, pero nada pasó. Pero oye cómo termina ese segundo capítulo del libro de Jonás, y con eso termino yo también. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Mandó, está bien ya de crisis. Ya yo conseguí lo que quería, dice Dios. Si ya Jonás se arrepintió y viene donde me iba a hacer mi voluntad, ¡ah, aleluya! Ya no hay necesidad de las crisis. Pez, abre la boca y vomita a mi siervo, que se le pertenece ahí. A libertad hemos sido llamados, dice la Escritura. Ya no hay razón para el sufrimiento, ya no hay razón para las ataduras, ya no hay razón para las crisis. Ahora es momento de alabanza y de gloria. Amado, qué lindo. Dios dijo, ya está bien, ya aprendió. Jehová a quien ama disciplina, Dios a quien ama castiga, como el Padre a su Hijo a quien ama. Somos sus hijos. Somos sus hijos. ¿Qué dice la Biblia? Cuando tú oras, el pez vomita. Cuando tú oras e invocas al Señor, el pez vomita. Cuando tú clamas a Dios, la crisis cesa. Cuando empiezas a buscar la voluntad de Dios, la crisis no tiene sentido, y por eso Dios la hace cesar. Pero entiende, muy amado, que estas no son casualidades, sino que Dios en todo momento está en control. No es que tú hiciste y deshiciste, no, es que Dios hizo, que Dios planeó y Dios hizo. Es posible que en esta mañana tú estés pasando por una crisis, que estés como Jonás diciendo, todas las olas y tus ondas han pasado sobre mí. Desde mi angustia estoy clamando a ti. Yo te invito a que en esta mañana tú presentes esa crisis al Señor, que analices tu vida y lo mires ahora desde el punto de vista de un Dios que te ama, no de circunstancias ciegas en la vida o de un diablo que quiera hacerte sufrir, ni mucho menos, sino desde un Dios que te ama, que desde los cielos mira tus pasos, que ve que están mal y que hay que corregirlos. Y esa crisis Dios la ha puesto en tu camino para que desde el vientre del pez en tu angustia clames a Él. Tú no estás aquí por casualidad en esta mañana, entiéndelo. El mismo Dios que preparó el pez que se tragó a Jonás, preparó el día de hoy para que tú vinieras aquí, para que oyeras este mensaje de esperanza y clamaras al Señor, enderezaras tus caminos y dijeras, Señor, no quiero hacer mi voluntad como Jonás, sino tu voluntad, Señor. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Señor, por la victoria en Cristo Jesús. Padre, por las crisis que tú preparas, por los problemas de la vida, Señor, que hacen de una manera u otra
que nos arrepintamos y nos volvamos a ti, oh Señor. Gracias te damos, oh mi Dios, porque tú nos conoces tan bien, oh Señor Dios mío, porque somos hijos tuyos, Señor, y ovejas de tu prado, porque en ti estamos seguros, Señor, porque aun cuando pensamos que en la oscuridad de la vida tú nos has abandonado, tú, Señor, estás en control, en perfecto control de mi circunstancia. Solo espera, Señor, que yo clame a ti, que me vuelva a ti desde y en mi angustia, oh Señor. Padre, gracias te doy, Señor.